Hola familia, bienvenidos una vez más a un video de Oxigenación Humana, un canal hecho, creado y pensado para ti. Hoy es miércoles y miércoles de consejos generales. Y en el día de hoy, ya que estamos hablando tanto de los trastornos, que hemos estado hablando, o no solo hablando, que estamos viviendo como todas estas realidades en el mundo actual, tanto por la pandemia, continuamos con ese tema, ahora con el tema contexto guerras, ahora que se están despertando algunas frustraciones en nuestras familias, algunas enfermedades, cuando las enfermedades psicológicas van creciendo, van avanzando, y estos cambios ambientales y personales de pronto nos están dando un poco difícil. Considero bien oportuno hablar de cómo luchar para obtener ese equilibrio personal, de cómo luchar para tener esa fuerza para seguir avanzando. Y por eso en el día de hoy quiero hablarles de ese tema tan importante que obviamente lo hemos abordado en otros videos, pero hoy a profundidad quiero tocar el tema de controla tus emociones o de todo este equilibrio emocional. Yo creo que se hace bien necesario, si alguien quisiera preguntarme cómo hago para evitar caer en alguna crisis, caer en algún trastorno, caer en alguna angustia, entonces lo primero es cómo está el control emocional. Esa parte de controla tus emociones, esa parte del equilibrio emocional es bien importante, y por eso yo creo que tenemos que trabajar todos los días en la construcción, en la regulación, en el autocontrol de nuestras emociones. Hoy en día nos estamos dejando arrastrar mucho por las emociones, y entonces lo que está pasando es que nuestras emociones nos están descontrolando. No olvides que las emociones, cuando yo no las controlo, ellas no me van a controlar a mí, ellas me van a descontrolar. Toda emoción, por positiva o negativa, termina descontrolando mi vida, porque a veces entonces tenemos una manifestación muy descontrolada, digamos en esa palabra, o sea, damos mucho amor y entonces es el amor el que termina controlándome a mí, y ese control me descontrola, porque entonces ya doy más amor del que tenía que dar. Y si lo hacemos por el lado negativo es mucho más fácil. Cuando yo no controlo mi ira, sino que dejo que la ira me controle a mí, pues me voy a descontrolar, ¿sí ven? Porque ya la ira me controla, me descontrola mi vida. Entonces, mucho cuidado. Y para eso necesitamos revisar 3 cosas bien importantes en este tema del control emocional. Número 1, pilas con los miedos. Yo creo que hay que trabajar los miedos. No podemos demostrar demasiado miedo, porque entonces nos vamos a volver esos seres descontrolados, inseguros, bloqueados, pero tampoco podemos entrar diciendo no tengo miedo a nada, porque entonces cuando llega, acaba conmigo. Yo conozco de pronto muchas personas que quizás no tenían miedo a nada y llegó una situación y los acabó. Hay personas que se creían fuertes, que se creían dóciles, que se creían seguros. Llegó una depresión y los tiró al suelo. Llegó un divorcio y los tiró al suelo. Llegó un duelo y los tiró al suelo. Llegó el COVID y acabó con ellos. Entonces, se creían esos fuertes, se creían esos seguros. Yo creo que tenemos que revisar el miedo. Es normal sentir miedo. El miedo hace parte de nuestro crecimiento. El miedo hace parte de nuestra madurez. Pero aún así, ese miedo que estamos sintiendo, ese miedo que estamos viviendo, ese miedo tenemos que aprender, otra vez la palabra, a controlarlo, a saberlo manifestar, a no reprimirlo, pero a saberlo manifestar. Así que ojo con el miedo. Haz la lista de tus miedos, cómo estás controlando ese miedo, cómo estás regulando los miedos. Número 2, los sentimientos. Hay una frase bien importante: las emociones son la expresión de los sentimientos. Eso que tú sientes, lo manifiestas con una emoción. Entonces, aquí viene un punto interesante. Nos dejamos controlar por las emociones porque albergamos sentimientos negativos. Nos dejamos controlar por las emociones porque no sabemos purificar nuestros sentimientos. Entonces somos buenos y exageramos ser buenos, buenistas. No controlamos la bondad y le dimos al que no se lo merecía. Entonces tenemos sentimientos negativos, como tristeza. Como no controlamos la tristeza, expresamos una emoción, depresión. Entonces, yo pienso que es muy importante esta parte de los sentimientos, porque es lo que nos está regulando nuestra psique y lo estamos manifestando en una emoción. Por eso la gran pregunta de hoy: ¿qué emociones estás manifestando?
qué sentimientos tienes en tu corazón, qué sentimientos están albergando, lo que yo siento, sentimiento, ¿sí? Y a veces la palabra dice, eso es una mentira de lo que siento, ¿cierto? El sentimiento es una mentira, siento y miento, sentimiento, siento y miento, ¿sí? Porque muchas veces lo que siento no lo manifiesto, entonces miento de lo que yo siento. Eso es un juego de palabras que es bien interesante. Muchos sentimientos no los manifestamos como tal, sino que la emoción viene como acto contrario o la emoción viene a una exageración del sentimiento. Entonces lo que siento, lo miento al manifestarlo. Y ahí es donde trabajamos también estos pensamientos automáticos, estas creencias distorsionadas que en los en vivos hemos profundizado tanto. Por eso, el segundo requisito del control de las emociones son los sentimientos. Eso que siento, cómo lo estoy manifestando. Muchas veces mentimos. Entonces, vamos a revisar. Haz tu lista de sentimientos. ¿Cómo están esos sentimientos? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Cómo los estás manifestando? ¿Cómo los estás, otra vez la palabra, regulando, controlando? Y tercera frase para el control de las emociones son las frustraciones. Mucho cuidado de que un cúmulo de pequeñas frustraciones nos pueden llevar a una crisis existencial. Ayer hablábamos en clase precisamente de las crisis existenciales y vienen en ese cúmulo de fracasos. Es que yo quiero, pero no llego a hacerlo. Es que yo debo, pero no puedo hacerlo. O sea, me siento fracasado, me siento bloqueado. Eso que yo quiero hacer, no lo logro, no lo consigo. Eso que yo sueño, que yo debería hacer, no termino haciéndolo. Eso que a mí me gustaría hacer, trabajo, pero no llego allá. Y eso me genera una frustración. Y una frustración de ayer, una frustración de hoy y una frustración de mañana. Son pequeñas frustraciones que cuando crecen se convierten en una grande frustración. Y una gran frustración puede terminar en un bloqueo, en una crisis existencial, en un trastorno psicológico. Y me descontrola las emociones. Claro, ¿por qué? Porque ese descontrol emocional es una frustración que llevo dentro. Eso que yo no pude ser, me descontrolo cuando veo en el otro o cuando el otro no lo es. Ese miedo, yo lo manifiesto con rabia. Ese odio como sentimiento, lo manifiesto con rabia. Eso que quería hacer, pero no pude llegar a hacerlo, lo manifiesto con rabia. ¿Se fijan cómo el miedo, el sentimiento y la frustración hacen parte de mi control emocional o descontrol emocional? ¿Sí? Alguien quisiera hacerme la pregunta hoy, ¿cómo controlo mis emociones? Entonces la lista es, revisa tus miedos y cómo los estás viviendo. Haz una lista de tus sentimientos y qué estás albergando y qué frustraciones tienes y cómo las estás trabajando. Trabaja tus frustraciones, libera tus emociones y regula tus miedos. De estas tres maneras podemos controlar nuestras emociones. Un ser integral, un ser controlado. Eso es una clave bien especial para hoy. Y se las estoy dando porque siento que necesito como volver a reforzar. He recibido muchos comentarios como de agradecimiento por al inicio, cuando empezó Oxigenación Humana y antes cuando recibíamos por WhatsApp algunos videos de compañía. Siento como que hay que volver a reforzar esto, porque estamos volviendo a caer en miedos, en frustraciones y en sentimientos que no estamos manifestando. Y se están despertando bloqueos, ansiedades, otra vez todo este tema de la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, el estrés, todo este tema de los trastornos que se están despertando. Entonces, quiero hoy miércoles darles este consejo. Vamos a hacer una tarea. La tarea es bien difícil. El video es corto a comparación de la tarea. El video puede durar 10 minutos, pero la tarea es miedos. ¿Cómo los estás trabajando? Sentimientos. ¿Cómo los estás liberando? Frustraciones. ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Se fijan? Enfrento mis frustraciones. Libero mis sentimientos. ¿Se ven? Y trabajo mis miedos. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo libero? ¿Cómo enfrento? Son como palabras que podemos jugar con ellas en cualquiera de las tres palabras, pero hay que liberar. Libera tus sentimientos. Libéralos de una manera equilibrada, controlada. Trabaja tus frustraciones. Trabájalos de una manera equilibrada, controlada. ¿Sí ven? Libera, trabaja. ¿Sí? ¿Y cómo estás manejando esos miedos? ¿Cómo los estás manejando? De una manera controlada.
Entonces, todo es equilibrio, todo es control. Pero si no tienes la lista de tus miedos, tus sentimientos, tus frustraciones, ¿qué vas a controlar si no sabes lo que vas a controlar? Si no sabes lo que tienes, ¿qué vas a gastar si no sabes lo que tienes? Si no sabes con quién cuentas, ¿cómo vas a empezar un trabajo si no sabes con quién cuentas? Si no tienes alguien que te ame, ¿cómo te vas a casar si no hay amor? O sea, es empezar a mirar con qué cuento para saber cómo trabajo. ¿Quieres controlar tus emociones? Trabaja tus miedos. Libera tus sentimientos y empieza a trabajar tus emociones. Eso es bien, tus emociones, no tus frustraciones. Y las tres nos van a llevar a un control de las emociones. Así que ánimo pues, este es el consejo de este miércoles. Yo creo que hay que abrir un abanico más grande a lo que es un miedo y abrir todos los miedos, abrir los sentimientos y todo el trabajo de sentimientos, abrir las frustraciones y todo el trabajo de frustraciones. Quizás miércoles a miércoles podemos ir trabajando uno a uno. Dale like y comenta si te gustó el video y si quieres que trabaje uno a uno, cómo trabajar los miedos, cómo trabajar los sentimientos, cómo trabajar las frustraciones. Si quieres que lo trabaje, déjanos un comentario y así lo vamos a hacer en los videos de los miércoles, que considero que es un tema bien importante y de mucha ayuda para hoy. Así que gracias por ver este video, compártelo con tus amigos, compártelo con la persona que lo necesitas, compártelo con aquel ser humano que dices, estás necesitando escuchar esta palabra. Y si necesitas avanzar más en tu vida, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube. Si necesitas algo más personalizado, busca una cita con Oxigenación Humana en el website. Ahí es conmigo, vía Zoom, si no estás cerca de nuestra área en Apopka. Si estás en un área muy lejos, lo haces vía Zoom. No importa si sea en línea, no importa, acomódate, piensa en ti. Saca 5 minutos de tu día, saca media hora y aliméntate, aunque sea por Zoom, no pasa nada. Pero ponte a trabajar en todo esto que hemos hablado hoy. Así que muchas gracias. Gracias por seguirnos, gracias a nuestros afiliados también que hacen que este proyecto siga avanzando, que creen en nosotros. Gracias a nuestros estudiantes que se van preparando y que también van encontrando una ayuda para su vida. Cuídense mucho y ya saben 2 frases bien importantes. Pero antes de las 2 frases, nunca olviden algo. Tus sentimientos es una expresión de tus emociones. Tus frustraciones es una expresión de tus emociones. Tus miedos es una expresión de tus emociones. Si no logras controlar tus emociones, es porque eres una persona llena de miedos que no sabes trabajar, llena de sentimientos que no sabes liberar y llena de frustraciones que no sabes enfrentar. Trabaja tus miedos, libera tus emociones y libera tus sentimientos y enfrenta tus frustraciones. Y ahora sí, 2 palabras bien importantes. A donde tú vas, tú proyectas lo que tú eres. ¿Eres miedo? ¿Eres frustración? ¿Eres sentimiento? ¿O eres equilibrio emocional? Y todo cambio exterior requiere un cambio interior. Cuídense mucho. Bye, bye.